Abatimientos en perspectiva caballera. Supongamos que tenemos un plano inclinado y que queremos hallar la verdadera forma de cualquier figura situada en él. O, lo contrario, dibujar una determinada figura determinada en este plano. Sabemos que, por efecto de la perspectiva caballera, dado que el plano es oblicuo al plano del cuadro, la perspectiva de esa figura va a tener una deformación. Lo que vamos a hacer, lo primero va a ser hallar el eje Y abatido, prolongando el eje Z, y si tomamos, por ejemplo, una reducción 1/2, pues esta medida en valor real sería el doble, lógicamente. Tomamos esta circunferencia, la repetimos aquí, y de modo que este punto y este corresponden en esa afinidad y en esa caballera. Esta medida reducida se corresponde con esta medida real. Esta traza, que sería la traza P con el del plano, aquí tendríamos la P' y aquí tendríamos la P segunda. Al unir este punto con este, tendríamos la traza P abatida, si es que la quisiéramos dibujar. Supongamos que tenemos aquí un punto A. Como abatimos siempre sobre el plano del cuadro, que es el plano del dibujo, la charnela o eje de abatimiento va a ser la traza P', que es la intersección del plano que abato con el plano sobre el que abato. Este punto A nos ha venido a esta posición y la medida real de este segmento sería unir este con este, y lo que vamos a hacer va a ser, por la proyección de este A sobre el plano del cuadro, que sería este O, haríamos una paralela y una perpendicular a la P'. Esta es la perpendicular y haríamos ahora la paralela. En la paralela vamos a llevar la medida real de la I del punto A, es decir, esta medida real la vamos a poner en la paralela. Para ello haremos centro aquí, trazaremos un arco hasta cortar a esa paralela en un cierto punto, con lo cual tenemos aquí el punto T. Esta medida es la I del punto A, la I real, esto es la I reducida y esto es la I real. Pues ponemos la I en la paralela. Y ahora con centro en este punto y con esta abertura de compás haremos un arco hasta cortar a la perpendicular. Haremos centro en ese punto C y con abertura CT trazaremos este arco que lo prolongaremos hasta cortar a la prolongación de la perpendicular en este punto que vamos a llamar A mayúscula entre paréntesis. Bien, una vez que tenemos ese punto A mayúscula entre paréntesis, tenemos que, si nosotros unimos este A mayúscula con este, tenemos ahí la dirección de afinidad existente entre la perspectiva caballera de cualquier figura en este plano y su figura abatida. Uniendo ese A mayúscula entre paréntesis con este punto tendremos aquí la P segunda abatida y uniendo este con este tendríamos la P abatida. Y esas serían las trazas del plano abatidas. Esta coincide con su abatida puesto que es la charnela o eje de abatimiento. Este sería el triángulo en verdad magnitud. De esta manera podemos sacar el ángulo que forman estas trazas en valor real, y cualquier figura que tengamos aquí dibujada estaría en verdadera magnitud, puesto que lo que hemos hecho ha sido abatir el plano sobre el plano del cuadro, que es el que está en verdadera magnitud. A continuación vamos a poner los elementos, vamos a dejar lo que nos interesa de la figura anterior, y esta es la dirección de afinidad, la marcada por este A y este A mayúscula entre paréntesis, que puede verse que es oblicua, puesto que la dirección perpendicular es esta. O sea que en general esto se aproxima a la perpendicularidad, pero en general será oblicuo y, en fin, debemos considerar siempre que en caballera las afinidades son oblicuas. Digamos que una vez hecho eso vamos a marcar esa dirección aquí. Supongamos que tenemos aquí en la figura de la derecha un triángulo en verdadera magnitud y queremos hallar la perspectiva de ese triángulo. O sea, todo lo que dibujemos aquí está en verdadera magnitud. Entonces lo que vamos a hacer va a ser prolongar, vamos a poner las letras correspondientes y vamos a prolongar un lado, por ejemplo, este lado CD, hasta cortar a la traza P entre paréntesis y a la P segunda entre paréntesis. Este punto de la P entre paréntesis tiene su desabatido en un punto de la P, y estando en una paralela a esta dirección. Lo mismo que este punto de la P segunda entre paréntesis estará aquí en un punto de la P segunda y también en una paralela a la dirección. Por eso es por lo que trazaremos paralelas a la dirección por ambos puntos y tendremos aquí ya la recta que corresponde a esta de aquí. No hay más que por C hacer una nueva paralela a la dirección de afinidad y tendríamos aquí el C desabatido y por el D lo mismo y tendríamos aquí el D desabatido. De modo que este segmento CD sería el desabatido ya a la perspectiva de este que teníamos aquí en el abatimiento. Para el B nos basamos en la afinidad que existe, con este eje de afinidad, esta pareja de puntos afines y la dirección de afinidad, insisto que no es ortogonal. Entonces lo que haré será prolongar la recta BC, el lado BC, hasta cortar la charnela P' en este punto. Como el C tiene este desabatido, uniré ese punto con él y prolongando y en el corte con la paralela a la dirección de afinidad trazada por el B mayúscula entre paréntesis, tendremos aquí el B mayúscula. De modo que formaremos aquí el triángulo y esto sería la perspectiva del triángulo.
Como toda figura situada en un plano inclinado, hay que dar de ella su perspectiva y su proyección sobre alguno de los planos coordenados. Entonces, bueno, vamos a poner los datos en la figura izquierda, eliminando todo lo que nos sobra de todo lo anterior que hemos hecho, y vamos a ver que si nosotros tenemos aquí los dos puntos C y D, pues yo puedo esta línea ver que este punto de corte con la traza P segunda, su proyección va a estar en el eje Y. Por eso, desde este punto bajo una línea vertical hasta cortar al eje Y en un punto que sería este que tenemos aquí. Bien, ese punto unido con este que es proyección de sí misma nos determina la proyección de la recta CD. Bajando por C verticalmente tendré aquí la C minúscula y bajando por D tendré la D minúscula, que son las proyecciones sobre el plano X o Y de los puntos C y D. Para este tercer vértice hemos prolongado el lado CB hasta cortar a la traza P' en este punto. Este punto lo hemos proyectado sobre el eje X y uniendo este punto con la proyección de C tenemos una recta en la que se va a situar la proyección de este vértice. No habrá más que bajar una vertical y tendremos aquí, esto sería la proyección. De modo que estos tres puntos unidos constituirían la proyección sobre el plano X o Y de ese triángulo. Y esta sería la forma en que el triángulo quedaría definido. Hemos partido de una figura en verdadera magnitud, la hemos desabatido basándonos en la afinidad existente entre la perspectiva y la figura batida, y una vez que tenemos la perspectiva de la figura situada en el plano inclinado, lo hemos proyectado pues situando los puntos en rectas y refiriendo los cortes de esas rectas con las trazas sobre los ejes correspondientes. Y de esta manera hemos obtenido la proyección del triángulo buscado. Podíamos nosotros haber partido de este triángulo y haber querido hallar su verdadera magnitud. Entonces habríamos obtenido este A mayúscula entre paréntesis por este procedimiento y hubiéramos llevado la afinidad en sentido contrario, es decir, partiendo de esta pareja de puntos afines o de las correspondencias de puntos afines entre las trazas original y abatida, y pues habríamos sacado aquí la verdadera magnitud. Son los dos tipos de problemas de abatimiento que se pueden plantear. Es importante recalcar nuevamente que la adición de afinidad, aunque tiene un aspecto muy parecido a la ortogonalidad, no lo es. En general no lo va a ser. Podrá haber una casualidad muy específica en que las trazas del plano formen unos ángulos determinados y la reducción correspondiente pues tenga también un valor determinado. Pero en general es una afinidad oblicua. En Caballera es afinidad oblicua. Igual que lo era cuando abatíamos los planos coordenados sobre el plano del cuadro XZ.